La infección por el virus del papiloma humano es la enfermedad de transmisión sexual más relevante en el mundo. Conoce los problemas de salud que puede provocar y la mejor forma de prevenirlos y tratarlos en la siguiente entrevista. Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la mañana. Gracias, Daniela Rodríguez Morazán, ya está con nosotros nuestra experta, muy apreciada por nosotros, doctora Yelva Jarquín. Bienvenida a Acción 10 en la mañana. Siempre la recibimos con mucho cariño y nos trae estos temas de tanto interés para las familias nicaragüenses, para esas parejas de jóvenes que nos ven, para aquellos que tienen vida sexual activa, están en la adolescencia y no toman las debidas precauciones, pero también para esa ama de casa que tiene una confianza total en su pareja. Hay que examinar algunas cosas y hoy vamos a hablar de este tema de la prevención del virus de papiloma humano, algo que puede afectar a cualquier mujer, a cualquier hombre también, así que hay que estar muy alerta. Doctora, bienvenida nuevamente. ¿Qué es el virus de papiloma humano? ¿Qué lesiones produce? ¿Cómo se transmite? ¿Hay alguna sintomatología característica que lo pueda diferenciar de otras patologías? Sí, el virus de papiloma humano es un virus de transmisión sexual, por supuesto, pertenece a una gran familia de virus. De hecho, hay más de 100 subtipos de virus de papiloma. 15 de ellos son los más reconocidos que producen lesiones de alto grado y en dependencia de el tipo de lesión, el grado de avance de las células atípicas, se pueden diferenciar en los reportes de Papa Nicolau que se realizan en neoplasias intracelulares cervicales, neoplasias intraepiteliales cervicales de primero, segundo, tercer grado, en dependencia del grado de afectación de esta célula. Hay, por supuesto, virus más frecuentes que producen lesiones premalignas o que pueden desarrollar cáncer del cuello uterino, que son el 16 y el 18, y hay otros como el 6 y el 11 que pueden producir lesiones que no son malignas, es decir, lesiones que producen generalmente verrugas a nivel genital, son los tipos 6 y 11. Pero una vez que se detecta este virus, pues es difícil diferenciar si cuando hay ya una lesión, si vas a desarrollar cáncer. No todas las lesiones premalignas llegan a desarrollar cáncer, pero como es difícil predecirlo, pues hay que tratarlo. Hablemos de esa forma en que se transmite. A veces solo se piensa que a través de la forma convencional de tener relaciones sexuales, es decir, pene, vagina, sexo meramente genital, es una de las formas en que se transmite o es la única, pero entendemos que también en sexo oral, sexo anal, estas prácticas también representan un riesgo para la pareja. Por supuesto, de hecho hay mujeres que tienen, por ejemplo, virus de papiloma humano en sus genitales de manera persistente y aunque se les aplique tratamiento, les vuelve a salir las lesiones. Entonces a veces uno tiene que hacer una rectoscopía para saber si hay una lesión a nivel anal que puede estar ahí inoculada, pasiva, pero que constituye la fuente de la infección. Por supuesto, la vía anal es una de las vías de mayor riesgo para adquirir no solamente VPH, sino cualquier infección de transmisión sexual, incluyendo VIH. Y a nivel de la cavidad oral, por supuesto, siempre hay riesgo si no hay uso de algún tipo de prevención, como las laminitas de látex de los condones. Perfectamente se puede alojar el virus del papiloma humano en la cavidad oral, en la garganta, y eso puede pasar mucho tiempo de forma pasiva y en algún momento, de acuerdo a las características de su sistema inmunológico, desarrollar algún tipo de cáncer, pues laringio o faringio. Imaginémonos entonces, hay que tener esa protección en el caso de cualquiera de las prácticas sexuales. Es importantísimo que usted esté consciente de ello y no vamos a hacer distinción en cuanto a orientación sexual. Tienen que tener este tipo de precaución tanto aquellas personas que son heterosexuales como los que tienen otra orientación sexual, doctora. Correcto, estamos de acuerdo, Jocelyn. Los virus no y las bacterias tampoco, ¿verdad? Hacen diferencia entre si sos o no sos de determinada orientación sexual.
todas las personas estamos en riesgo de adquirir una ITS o VIH, virus de papiloma, y por lo tanto debemos de tomar siempre medidas de prevención en cualquier tipo de práctica. Somos libres de tener cualquier tipo de práctica sexual siempre y cuando utilicemos un condón, por ejemplo, que se ha demostrado, se ha evidenciado que es la forma más efectiva de prevenir el VIH. Hay una llamada, sí, doctora. Buenos días, le escuchamos. Sí, buenos días. Bienvenida, ¿cuál es su consulta? Yo le quería hacer una consulta a la doctora. Yo me hago mi PAP cada año. Sí. Pero resulta que en mis genitales me salen una ampollita como de agua. Y siempre en mi examen a mí nunca me sale nada, siempre me sale bien. Okay, ¿A qué se debe eso? Le quería preguntar a la doctora. Las ampollitas de agua le salen de manera periódica, se le revientan, están siempre en la parte externa de sus genitales. Sí, sí. Okay. ¿Cada cuánto usted las logra ver? Por lo menos cada 3 meses o cada mes, sí. Ok, regalen sus datos a lo interno para que la doctora pueda valorarla, pero preliminarmente, doctora, ¿podría hacer esto o una infección sí. de transmisión sexual? Lo primero que tenemos que pensar, ¿verdad?, con este tipo de lesión que aparece de manera periódica en el herpes genital. Generalmente estas infecciones aparecen de manera recurrente, pueden curarse espontáneamente y de acuerdo a su sistema inmunológico y algunos otros factores puede ser que le aparezcan las lesiones. Por ejemplo, si con la menstruación, si tuvo la muerte de algún familiar y anda con depresión, ¿verdad?, o en estado de duelo, si fue al mar y si recibió mucha cantidad de sol. Entonces hay algunos factores, a veces el mismo roce, ¿verdad?, con su pareja, pueden perfectamente exacerbar o producir una lesión de este tipo. Lo ideal es que se revise pues para determinar la causa. ¿Y puede salir normal el PAP aunque ella tenga herpes? Sí, porque el examen de Papa Nicolau es una prueba que se realiza a nivel del cérvix, en el cuello uterino, dentro de la cavidad vaginal. Y se hace un cepilladito, se toma muestra y lo único que se determina aquí es si hay células atípicas, células anormales en el cuello. En cambio, las lesiones de herpes generalmente ocurren en los genitales externos, entonces aunque en el PAP es imposible pues que le vaya, muy difícilmente se va a encontrar una lesión producida por herpes en el examen de Papa Nicolau. Para ir concluyendo, al finalizar la entrevista vamos a mencionar qué tipo de análisis, una batería de exámenes, de análisis, de estudios que se deben hacer tanto hombres como mujeres para diagnosticar, doctora, cualquier tipo de ITS. Pero tenemos otra llamada. Buenos días. ¿Aló? Aló, buenos días. Sí, buenos días. Bienvenida a su consulta, le escuchamos. Sí, quería una consulta con la doctora. Sí, díganos. Aló. Le escucha la doctora, adelante. Sí, es que fíjese de que yo hace 2 años me hice un examen y me salió que tenía el virus, pero después ya no me le di seguimiento, sino que me dijeron de que ya estaba curado. Es decir, no le salió en su examen de control, no le volvió a salir el BPH. No, pero estoy padeciendo con unos fuertes ardores de orina, ahora he estado así bastante y mi menstruación me dilata hasta 8, 15 días. Y me dilataba 3 días. ¿Se sometió usted a algún tratamiento para que le dijeran que ya estaba pues curado o simplemente fue de manera espontánea? Una biopsia. Ajá. Y me dieron tratamiento y después ya no me siguieron dando más citas. ¿Y qué tratamiento le aplicaron? Fue un óvulo y pastilla para mí y para mi marido. Ok. Perfecto, muchas gracias. Regálenos también sus datos a lo interno. Doctora, ¿cuánto tiempo puede transcurrir de la infección por VPH para que una mujer tenga problemas ya serios? Una lesión premaligna o una lesión que se convierta en maligna. Está el NIC1, NIC2 y NIC3, tengo entendido. Realmente determinar exactamente la cantidad de años que van a ocurrir es muy difícil, pero porque esto depende, 1, de la agresividad del virus, 2, de la inmunocompetencia de la persona y 3, de los cofactores, es decir,
si la persona, por ejemplo, tiene otras infecciones de transmisión sexual, si el tabaquismo, por ejemplo, también es un factor que puede contribuir en disminuir la capacidad de la respuesta inmunológica y también mejorar o ayudar a reparar el tipo de lesión. Entonces, pero generalmente, Jocelyn, sí pueden pasar años, ¿verdad?, para que ocurra el desarrollo de una lesión de tipo cáncer, aunque hay siempre, como en toda regla, sus excepciones. Es decir, hay mujeres que me dicen, bueno, fíjese que hace apenas 3 años yo me hice mi examen de Papa Nicolau y todo estaba normal, y ahora que le hacemos una nueva citología le aparece una lesión premaligna. Entonces, lo ideal siempre por eso es hacerse su examen y su chequeo de forma periódica. Por supuesto, en el caso de ella puede haberse curado, tiene que estarse monitoreando, porque el hecho de que ella no le hagan un control y que le digan que está curada puede implicar que ella se sienta tranquila, solo se realice su PAP y diga, pues ya está olvidado el asunto. Lo que pasa es que en algunos casos, dependiendo del tipo de virus, por eso y la agresividad y el sistema inmunológico, se logran desechar los virus. Es decir, puedes tener el virus cierta cantidad de meses y tu mismo organismo lo desecha, lo elimina y no se va a desarrollar ninguna lesión. Igual que ocurre con los hombres, ¿verdad? En los hombres, generalmente las lesiones duran de 5 a 6 meses, ellos desechan el virus y no pasa nada. Por eso en los hombres no se asocia a lesiones malignas y no hay por qué hacer Papa Nicolau, salvo pues en muy raras ocasiones Papa Nicolau uretrales y otro tipo de análisis, porque logran desechar. Generalmente a ellos los puede afectar el virus tipo 16 a nivel del surco balano prepucial, pero en este caso, como ella, es probable, uno, que ella solita haya desechado ese virus, y 2, que haya sido una lesión de las de bajo grado que pueden curar espontáneamente y no darle ningún otro tipo de problema. El óvulo puede ser que haya sido para reparar tejido, nada más. Ok, y quiero hacer especial énfasis, doctora, que hagamos especial énfasis en el caso de los caballeros. Muchas veces dicen, cuando está la mujer y le llega diciendo, mira, me salió que tengo VPH, entonces viene el caballero y le dice, eso lo tenés vos, yo no lo tengo, yo no tengo ningún síntoma, no tengo nada. Y partiendo de eso, ni siquiera acompañan a la mujer a este problema, que es un problema de pareja, porque si ellos están juntos, evidentemente él también está con este problema de salud. Así es, Jocelyn, es un motivo de conflicto en la pareja, y por eso es que a veces no les mandamos a hacer el examen a los hombres, porque resulta que a veces si se los mandas a hacer ya no lo tienen la lesión, porque ellos han mejorado, su tejido celular ha sido reparado y no le encontrás ningún indicio de que tengan virus de papiloma humano. Y a veces han sido la única pareja de las mujeres. Pero ¿qué ocurre? Que a veces ellos pudiesen haber adquirido el virus muchísimo tiempo antes, inclusive desde su primera relación sexual, y tienen la capacidad de transmitir la infección, producir en las mujeres, donde existen muchas mayores condiciones que favorecen el desarrollo del virus y de producir lesiones. Y eso hace pues que se desarrolle una lesión premaligna en ella y que ellos prácticamente ni siquiera hayan desarrollado una lesión externa, una verruga. Entonces ahí comienza el conflicto. Por eso es importante que asistan juntos como pareja a la consulta, para poder tener la oportunidad de explicar muy bien sobre cómo ocurre, cuál es la evolución del virus y qué se puede esperar y qué hay que tratar. ¿Cómo prevenir esto, doctora? Porque incluso puede causar cáncer. Hay algunos tipos de virus de papiloma humano que son causantes de cáncer, y a veces puede ser que no hayan grandes síntomas y lo minimizamos, pero ¿cómo prevenirlo? Hablemos de la prevención. Ok, hay 2 tipos de prevención, Jocelyn. Una es una intervención de tipo conductual, que significa que hay que hacer evitar las relaciones sexuales a temprana edad, hacer uso sistemático, consistente de los condones, disminuir el número de parejas sexuales, es decir, no tener muchas parejas sexuales, tratar en la medida de lo posible de tener relaciones sexuales con una sola pareja, ¿verdad? La abstinencia también se ha descrito, pero ya sabemos que humanamente pues es muy difícil practicar abstinencia, pero sí también podemos tener prácticas de sexo seguro, como abrazarse, besarse sin penetración, ¿verdad? Sin el riesgo de la penetración, especialmente cuando
cuando tenemos alguna lesión visible y, por ejemplo, el uso del condón en alguien que tiene una lesión externa de virus de papiloma humano, pues lo ideal, una verruga, por ejemplo, es no tener relaciones sexuales, porque aunque uses el condón, el contacto sexual íntimo, lógicamente te va a exponer a adquirir esa lesión por el contacto de la piel. Tenemos una llamada y ya seguimos hablando de la otra forma de prevención. Buenos días, adelante. Buenos días. Bienvenida, gracias por llamarnos. ¿Cuál es su consulta? Sí, yo una vez fui al mar y me dijeron que me había salido producto del sol, una lesión en el labio. Y a partir de ahí me viene saliendo siempre. Y esta última vez me dejó una lesión permanente, una pelotita tengo por la parte de adentro del labio. ¿Es una llaga? ¿Esto es una llaga? Una verruga, porque primero fue una llaga, como una ampolla, y después se me curó, pero me queda ahí, o sea, la tengo permanente ahora. ¿No habla de sus labios o está hablando de eso? Sí. Ok. La boca. En la boca. En la boca. Sí, porque habría que aclarar si está hablando de su boca o si los labios a nivel genital. ¿Usted no le realizaron ningún examen? ¿Solamente le dijeron por las características de la lesión que aparentemente era por el sol? Sí, pero ahora me salió ya en la parte de adentro de la boca, o sea, ya no es externo. ¿Tiene una verruga en la parte interna de su cavidad oral, de su boca? Sí. Ok. Bueno, Gracias. muchísimas gracias. Bueno, habría que ver, el hecho de tener este tipo de lesiones preocupa mucho, porque aparte de lo que es estético, pues evidentemente existe la presunción de que pueda ser una ITS, y más, no digo que sea el caso de ella, ¿verdad? Y más cuando se realizan otras prácticas sexuales, como la práctica sexual oral, sin protección. Sí, ella menciona que tuvo una llaga, la exposición al sol es un factor favorecedor para la aparición de lesiones por herpes. El herpes de la boca o herpes labial es un tipo diferente al herpes genital, es un tipo de virus diferente. Y tener herpes facilita también la entrada, es como la puerta de entrada a otro tipo de virus, pues, porque tenés una llaga, es más fácil que se te introduzca cualquier otro tipo de virus y se te desarrolle. La lesión que tiene en la cavidad oral, una lesión por virus de papiloma humano, tendríamos que hacerle un marcador o un examen especial para saber qué tipo de virus de papiloma humano. Lo cierto es que tiene tratamiento, se puede aplicar un tratamiento, una cauterización de la lesión y eso desaparece. ¿Cómo lo adquirió? Pues eso depende de su tipo de práctica que tenga, ¿verdad? No podemos asegurar en este momento cómo fue adquirido, pero es importante que se realice pues el tratamiento oportunamente para evitar que este virus se vaya a otras partes de la cavidad oral y pueda desarrollar una lesión premaligna de este virus. Hablemos del otro tipo de prevención, doctor. Entonces, el otro tipo de prevención, para continuar, Jocelyn, es la vacunación. La vacunación es la inoculación de partículas a través de una inyección de partículas virales del papiloma humano que consecuentemente desarrollan inmunogenicidad, es decir, desarrollan anticuerpos que previenen contra infección del virus a etapa futura. Entonces, hay dos tipos de vacunas, la vacuna tetravalente y la vacuna trivalente. La vacuna tetravalente ambas producen inmunidad contra los tipos de virus que producen el 70% de las lesiones cancerosas, ¿verdad? Entonces estamos hablando de los tipos 16 y 18. La tetravalente produce inmunidad o protección contra los virus 6, 11, 16 y 18. La trivalente contra el 16 y el 18 y una inmunidad cruzada. Entonces, estos tipos de vacunas se administran preferiblemente entre los 12 y los 26 años. Y algunos preguntan, ¿pero por qué a esa edad? Bueno, simplemente porque a esa edad la inmunogenicidad es muchísimo más alta, ¿verdad? Se desarrollan más fácilmente, más rápidamente anticuerpos y además porque es menos probable que hayas tenido contacto sexual en esta etapa de la vida. Entonces se colocan la tetravalente a los 0 meses, 2 meses y luego la tercera dosis a los 6 meses. La trivalente a los 0 meses,
un mes después y después a los 6 meses también. Ok, en este caso, doctora, aquellas mujeres que ya hayan tenido vida sexual activa o incluso una lesión por VPH, ¿pueden vacunarse? Esa es una pregunta muy frecuente, Jocelyn, porque a veces se llega con las lesiones ya a la consulta, llegan con las mujeres con las lesiones y nos preguntan, ¿y usted cree que me puedo vacunar contra el VPH? Pues sí se puede vacunar perfectamente, de hecho sí lo puede hacer, sin embargo, la vacuna no es terapéutica, es decir, no modifica el curso de la lesión por el virus que tiene en ese momento o que le produjo una lesión premaligna, un NIC1, un NIC2, un NIC3, no le va a modificar. Sin embargo, la protege contra otros tipos de virus a la que ella probablemente no haya tenido contacto, es decir, a las que son prevalentes, no la protege, pero a las que le pudieran incidir nuevamente, o sea, las nuevas infecciones, sí perfectamente puede protegerla. Una mujer que haya sido vacunada a la edad que sea o que incluso nunca ha tenido una lesión por VPH y que considera que la vacunación que se realizó la protegió antes de su inicio de vida sexual, debe sí realizarse siempre exámenes de control para ver que todo esté bien. Por supuesto, Jocelyn. Como decíamos, las vacunas protegen solamente el 70% contra estos virus de alto riesgo. Sin embargo, es importantísimo que todos los años se realice la prueba de Papa Nicolau, citología cervical, para determinar si hay cambios en sus células que puedan conducir a una lesión maligna o desarrollar pues carcinoma del cuello uterino. Importantísimo, haya o no haya tenido lesión por VPH, siempre es importante continuar realizándose su chequeo ginecológico. ¿Qué exámenes, además del PAP, se pueden realizar, doctora, para diagnosticar, por ejemplo, herpes y otras ITS que no se pueden diagnosticar a través del PAP? Hay algunos marcadores que se pueden utilizar para determinar si hay presencia de herpes, hay pruebas en los laboratorios, hay pruebas también para determinar qué tipo de virus tenés en el cuerpo. Sin embargo, el hecho de que te salga, por ejemplo, positivo un examen de que tenés determinado tipo de VPH, no significa que hay que dar inmediatamente un tratamiento, porque al final pues no sabes si vas a desarrollar o no vas a desarrollar una lesión, sino que tal vez por simple curiosidad o para saber si tu pareja te transmitió algún tipo de este virus, o para tomarlo en cuenta pues para saber tomar una decisión con respecto a si te vacunas o no te vacunas, podría ser importante. Después no hay ninguna otra examen que se pueda realizar más que los exámenes ginecológicos que todas las mujeres nos tenemos que hacer por otro tipo de infecciones. ¿Y en el caso de los hombres? En el caso de los hombres, se pueden hacer las pruebas de Papa Nicolau, también uretral, aunque actualmente pues ya la asociación no las recomienda porque a veces no se encuentran las células atípicas y causa conflicto, porque lo que vos me decías, sí, mira, mi examen dice que no tengo nada, es decir, ¿con quién estuviste? Pues porque yo no tengo nada, ni tengo lesiones externas ni me salen en el Papa Nicolau, y comienzan a responsabilizar a la mujer, y no se trata de buscar culpables en una situación como esta. Los hombres pueden adquirir la infección y puede ser que no les salga absolutamente nada en su examen, y lo importante es acudir como pareja, comprenderse, superar este tipo de problemas y ponerse en tratamiento inmediatamente de que se ha realizado el diagnóstico. Y hay que educarse, hay que leer muchísimo en pareja, las cosas son mejores, así como es ameno, como es bonito ese momento íntimo de la relación sexual. A sí mismo, si hay alguna consecuencia negativa de esa intimidad en la pareja, debe ser evaluada por ambos y debe haber solidaridad en ese sentido. Yo, doctora, me vacuné hace un par de años antes de casarme. ¿Debo repetirme las dosis? ¿Se deben repetir las dosis contra VPH? No se ha tenido evidencia del seguimiento de la vacuna más allá de los 8 años, es decir, los estudios informan de que hay una con certeza absoluta
de que la vacuna te protege contra los virus de alto riesgo, especialmente si te vacunaste antes de los 26 años. En las mujeres de los 26 a los 45 años, el efecto de la vacuna es menor, es más pequeño. Sin embargo, como no ha habido ese seguimiento, esa evidencia a lo largo del tiempo, más allá de los 8 años, pues es recomendable repetir este tipo de vacunación a los 10 años, pues para que te sientas con mayor confianza. Más segura. Doctora, claro, muchas gracias por habernos acompañado, por educarnos sobre este tema tan interesante. La sexualidad se debe vivir a plenitud, pero de una forma responsable, para tener usted la certeza de que su salud y la de su pareja o sus parejas esté bien. Hay que protegerse sobre todo. Vamos a seguir, doctora, con mucho más, hablar ahora de economía. Jersey, ¿con quién vamos?